Hola a todos los que pueden estar viendo este video, quieren verlo, quieren compartirlo. Gracias. Bien, vamos a hablar hoy día sobre un tema importante que también lo tocan muchas personas, pero aquí lo vamos a tocar desde el punto de vista psicológico. Todos los temas que nosotros veamos ahora en este ciclo de reflexiones de la pandemia, relacionados con los procesos de la pandemia o aprovechando lo que estamos viviendo, nos va a permitir un trabajo interno. Entonces el objetivo, más que hacer un análisis propiamente tal de las cosas externas, de lo que está pasando en el mundo, el objetivo es hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro interior. Porque el trabajo consiste precisamente en trabajar en nuestro interior. Es ahí el conflicto. Todo conflicto que tengamos externo parte de un conflicto que tenemos con nosotros mismos. Situaciones no resueltas, cosas incomprendidas, aspectos psicológicos no trabajados, etc. Entonces vamos a hablar sobre el enemigo fundamental de nosotros mismos, que se llama miedo. Tal vez vamos a dedicar varios videos, sería importante dedicar varios videos a esta temática del miedo, porque el miedo en realidad es el gran enemigo nuestro. Existen dos emociones fundamentales en la vida, antagónicas. La primera de ellas, y fundamental y verdadera, es el amor. Y la segunda fuerza, la fuerza contraria al amor, aunque muchas personas dirán que es el odio, no, es el miedo. Uno solamente odia a aquello que le tiene miedo. Entonces el odio es una expresión del miedo. El miedo es la antítesis del amor. El amor es el fuego, el miedo es la falta de fuego. Entonces, si nosotros llegamos a estudiar un poco el miedo, llegamos a comprender cómo se manifiesta, cómo se expresa, cuáles son sus raíces, de qué se estructura, cuáles son los sentimientos que lo acompañan, los pensamientos, nos podemos capacitar para su eliminación. Entonces el objetivo de estos videos es llegar a hacerlo algo práctico, un trabajo práctico, o sea, que nos sirva, no solamente como un conocimiento, sino que sea aplicable a nuestra existencia. Para eso están las 50 conferencias de fase A, ahí, en el mismo canal, aquí mismo, y estamos subiendo las conferencias de fase B, son 25, vamos ya a la 12. Entonces, están ahí las conferencias, que son las materias primas fundamentales para las pautas, las guías primarias y básicas para un trabajo interior. Pero requiere ir comprendiendo otros aspectos, y el aspecto del miedo es fundamental. Todos estamos basados hoy en día en el miedo. Se nos inculca el miedo. Estamos en una sociedad de metemiedos. ¿Por qué? Porque el miedo es paralizante. El miedo detiene cualquier posible expresión humana. Cualquier proyecto que uno quiera hacer en la vida, si tiene miedo no lo hace. Cualquier paso importante que uno quiera hacer en la vida, si tiene miedo no lo hace. Entonces, es necesario entender que la estructura de la oscuridad psicológica y de la inconsciencia humana es el miedo. Y hoy en día estamos nosotros en estos momentos de pandemia, de cuarentena, de encierro, estamos sometidos a procesos de miedo. Se nos ha inculcado el miedo.
miedo a contaminarnos, miedo a contagiarnos, principalmente el miedo a morir. El miedo a morir es el miedo en realidad que está matando a las personas, pero lo que mata no es el virus, sino es el miedo. Porque el miedo es un inhibidor del sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque el miedo como expresión está fundamentado en una serie de emociones y de pensamientos. Y sobre el corazón está la glándula timo, que es la glándula rectora del sistema inmunológico. Entonces, si nosotros tenemos en el centro emocional, en el centro intelectual inferior, emociones negativas, tristezas, si tenemos pensamientos negativos, ideas negativas que nos pueda afectar, que nos podamos contaminar, que podamos morir, indudablemente todas esas energías afectan a la glándula timo y la glándula timo se ve mermada en sus funciones de lucha interior. Entonces, para poder desarrollar el sistema inmunológico, lo primero que tenemos que hacer es luchar contra el miedo. ¿Y cómo se lucha contra el miedo? Observándolo. Observando el miedo. ¿Qué nos hace sentir? ¿Cómo nos hace pensar? Instintivamente, ¿qué instintos coloca? Y la energía, ¿cómo mueve la energía sexual? ¿Qué movimientos en el centro motor? Bueno, para eso está la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. Invitamos a que la vean para que sepamos cómo se mueve el miedo en diferentes aspectos, en diferentes gradualidades. Pero todas ellas parten de un principio básico que es el frío lunar. Nosotros no tenemos fuego interior, entonces el miedo es falta de fuego. Si nosotros comprendiéramos eso, entonces nos daríamos cuenta que el miedo lo podemos combatir y lo podemos derrotar. Y hay que estar en guardia constante contra el miedo. Hay personas que no salen a la calle porque tienen miedo a que les pueda pasar algo. Hay personas que no saludan a nadie porque tienen miedo de contagiarse. Uno, teniendo ciertos resguardos básicos y fundamentales, es suficiente, pero no tener miedo, porque el miedo es el destructor. El miedo es el gran problema nuestro actualmente. ¿Ya? Entonces la autoobservación psicológica nos va a permitir a nosotros ir descubriendo la expresión del miedo en los diferentes centros. Cómo el miedo piensa, cómo el miedo siente, qué impulsos de deseos tiene, cómo se hace posesión de la máquina, del verbo, del movimiento. El miedo, por ser falta de fuego, es un aspecto congelante. Y cuando algo se congela, se endurece. Y cuando se endurece se pone duro, terco, porfiado, intransigente y no se puede mover. Entonces la inmovilidad, el miedo produce inmovilidad. Una persona queda petrificada de miedo, queda blanca de terror. Le entra el frío, como que se congela. Entonces frío y miedo e inmovilidad y retracción es lo mismo. Son todos aspectos del miedo. Entonces, como el miedo es falta de fuego, lo que necesitamos es inyectar fuego a la vida. ¿Y cómo inyectamos fuego? ¿De dónde sacamos fuego? Bueno, tenemos 2 aspectos generadores de fuego. Y que en el fondo esos aspectos vienen de lo mismo. Porque nosotros teníamos fuego, pero alguien nos lo robó. Nos robaron el fuego. Y hay que ir a recuperarlo. Es necesario reposicionarnos del fuego. Es necesario ir a la lucha para recuperar nuestro fuego. Pero ese fuego no está fuera de nosotros. Y estamos viendo mucho fuego exterior.
en lugares que están, y aquí vimos y estamos viendo, lugares que están quemando vehículos, propiedades, etc. Pero el fuego del que hablamos es el fuego interior. Y ese fuego está precisamente dentro del ego, dentro de nuestros defectos psicológicos. Entonces, si queremos desarrollar el fuego en nuestro interior, es necesario enfrentarnos al ego, al yo del miedo, comprendiéndolo. Se habla de la llamarada de la comprensión. La comprensión es fuego. La ignorancia es frío. Toda persona ignorante va a entrar en la dualidad, en la duda. Y se abstiene de hacer muchas cosas porque no sabe o teme errar. Cuando se va comprendiendo las cosas y se va ordenando el sistema psicológico, mental, espiritual, entonces va viniendo a nosotros, va volviendo el fuego que estaba anteriormente, lo tenía en nuestra oscuridad. Entonces invitamos ahí a la conferencia de autoobservación psicológica para entender cómo conocer el miedo dentro de nosotros, desarrollando la autoobservación. La conferencia del trabajo con los detalles, la muerte del ego, para saber cómo podemos llamar a la madre interna a que desintegre cada uno de estos yoes del miedo. Solo de esa forma nos vamos a ir recuperando nuestro fuego y luego hay que ir fijando ese fuego en nuestro interior. Otro de los motivos por los cuales nosotros tenemos poco fuego es porque hemos derrochado el fuego, lo hemos despilfarrado, lo hemos botado en el mal uso de la energía sexual. Cuando se comienza a utilizar correctamente la energía sexual, cuando se comienza a transmutar la libido, cuando se comienza a hacer ascender ese fuego se va impregnando en la columna, se va impregnando en las diferentes células del cuerpo, va haciendo que vaya cristalizando el alma real dentro de nosotros, porque actualmente nuestra alma es un embrión, es algo oscuro, algo insípido, transparente, casi invisible. Somos fantasmas. Nuestra alma es fantasmal. Por eso que estamos donde estamos, por eso que estamos viendo lo que estamos viendo y por eso viene lo que viene. Porque esto le pertenece a nuestra parte fantasmagórica. Y la forma de salir de aquí, cuando todas las puertas se cierran, siempre queda la puerta del interior. La divinidad nunca nos deja solos. Entonces, al observar en los defectos, el miedo, nosotros nos podemos llegar a darnos cuenta a qué le temo. Por eso que el video anterior fue sobre la pérdida de la humanidad, para que nos demos cuenta que la incapacidad de reflexionar no nos va a permitir salir de aquí. Tenemos que ser personas reflexivas y darnos cuenta de la pérdida de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Y ese libre albedrío está en poder nosotros, propiamente, cada uno de nosotros, en forma independiente y aparte, determinar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué está bien y qué está mal. ¿Dónde termina el derecho y comienza la obligación? ¿Cuáles son los límites de todo? La obediencia. Los procesos reflexivos son fundamentales para salir adelante, porque a medida que se reflexiona, se va obteniendo la luz. La ignorancia es un velo. El obedecer a ciega, el hacer lo que todos hacen porque sí, sin haber reflexionado, no nos va a permitir a nosotros obtener la luz que necesitamos. Y la luz viene del fuego. Luz y fuego es lo mismo.
El que quiera luz para su vida necesita fuego. Y ese fuego nace de la llamarada de la comprensión. Y luego de la transmutación de la energía sexual. Esas son las dos pautas fundamentales. La muerte, el defecto psicológico y la transmutación de la energía sexual. Uno para recuperar el fuego y el otro para impregnar el fuego en nuestro interior. Cristalizarlo. Saturar ese fuego. Invertir el fuego. Que una cosa es ahorrar y la otra cosa es invertir. Cuando uno ahorra e invierte, ahí ve resultados. Nosotros podemos tener ahorrado mucho dinero bajo el colchón, pero si no está invertido, no sirve. Lo mismo ocurre con nuestro interior. Entonces, lo fundamental y lo primario es llegar a entender que el verdadero enemigo nuestro es el miedo. Y que el miedo tiene que ser combatido. Nadie ha escrito ningún libro de un cobarde. ¿O alguien ha leído algún libro de un cobarde? No, se escribe de los valientes, de los héroes, de los que son capaces de enfrentarse a la adversidad. Y una persona puede enfrentarse a un ejército y ser un héroe. Pero el que se enfrenta a sí mismo se transforma en un inmortal. Porque el gran destructor de nuestra vida está en nuestro interior. Y el gran constructor de nuestra vida está en nuestro interior. Todo está en nuestro interior. Nada existe afuera. El afuera es solamente para reflexionar y comprender aspectos de la vida. Hay muchas personas que piensan y que sienten que los gobiernos, los políticos, les tienen que solucionar sus problemas. Y en realidad, cada uno de nosotros potencialmente está en la capacidad de solucionar su vida. ¿Y cómo lo hace? Pues luchando contra los defectos psíquicos. Las sociedades saben, los gobernantes saben que el miedo es paralizante y que mientras tengamos a las personas con miedo, las personas no van a ser obedientes y van a actuar mecánicamente. Pero cuando uno ya va descubriendo todo este truco y se va dando cuenta que en el fondo que el verdadero enemigo no está afuera, no es ni la sociedad. El verdadero enemigo está dentro de nosotros mismos. Y su principal, general, es el miedo. Cualquier defecto que uno reflexione en él, cualquier defecto, si reflexiona profundamente, va a descubrir el miedo metido ahí. El miedo acompaña a todos los defectos psicológicos. Porque el miedo proviene de la lejanía a la luz. Y obviamente cuando uno entra en la oscuridad, está implícito en la oscuridad el miedo. Cuando pequeños caminábamos y tal vez aún grandes, podemos caminar por un callejón oscuro y si nos autoobservamos vamos a sentir el corazón y los pensamientos, que me van a robar, que me van a asaltar, que me va a pasar algo malo. Entonces el miedo está latente en todas las actividades nuestras. La lucha contra el miedo es muy importante. Cuando se derrote el miedo se va a obtener, entonces, se va a ir desarmando la oscuridad interior. Luchar contra el miedo es luchar contra la inconsciencia. Luchar contra el miedo es luchar contra la ignorancia.
Luchar contra el miedo es luchar contra la impotencia. Luchar contra el miedo es luchar contra lo imposible. El triunfo no está en una lucha exterior. Podemos derrotar gobiernos, países, mandatarios, lo que usted quiera, pero no va a triunfar. Porque aquí en la tierra uno no vino a derrotar a nadie. Aquí en la tierra uno vino a derrotarse a sí mismo. El día en que uno se derrote a sí mismo, sale de este juego de la ilusión y vuelve al nivel espiritual de donde nosotros provenimos, a nuestro verdadero origen. Somos espíritus obteniendo experiencias humanas y no humanos con espíritu. Pero nuestro espíritu, nuestra conciencia, que es lo mismo, ha caído en estos estados de inconsciencia para aprender. Y mientras más profundo caiga, más el miedo se apodera de uno. Entonces, eso es para hoy, la reflexión de hoy, iniciando con lo relacionado con el miedo. Si no reflexionamos de nuestro miedo, no vamos a salir adelante en ningún aspecto de la vida. Solamente la lucha contra esa faceta oculta de nuestra vida nos va a permitir salir adelante en nuestros aspectos personales y en las cosas que puedan venir ahora, por terrible que sean, por espantosa que sean. Al ir eliminando el miedo, vamos a ir desarrollando el valor y el amor. En el amor valiente está el camino. Entonces aquí no hay que guerrear contra nadie, sino hay que guerrear contra uno mismo. Mientras uno no se dé cuenta de eso, seguirá en la inconsciencia, pensando que modificando cosas externas va a solucionar. Cada persona está puesta ahí por ley de causa y efecto. Cada persona es una ficha para la logia blanca, para los señores de la ley, los arcontes del destino. Ponen a determinadas personas para hacer pagar el karma. Lo que estamos viviendo actualmente es un karma de la humanidad. Y la forma de salir de este karma es sacando aquello que nos nexa con el karma. Cuando se empieza a utilizar toda la existencia como un gimnasio psicológico, cuando se comienza a comprender que el objetivo fundamental de la vida es la liberación, y se utiliza lo que está ocurriendo afuera para trabajar dentro, se cumple con el objetivo fundamental de la existencia. Y una de las grandes, entonces, luchas o batallas que uno tiene en este momento es el miedo. Y la estructura fundamental de la lucha contra el miedo es la eliminación de los defectos psicológicos. Invitamos a esa conferencia, trabajo con los detalles, con la meditación reflexiva, y la transmutación de la energía sexual. Con uno se recupera el fuego, que es el antídoto del miedo, y con el otro se fija dentro de nuestro interior. Se impregna el alma, se ilumina uno interiormente. Ahí el miedo se desvanece. Cuando el fuego vuelve en el interior de nuestro cuerpo, el fuego ya no tiene cabida. Porque la oscuridad desaparece cuando la luz del fuego ha vuelto. Eso es. Gracias.